Bueno, buenas tardes. Hoy vamos a empezar a trabajar sobre la unidad número 3 de la materia. Cerrar un poco los documentos míos de trabajo. Que viene a completar la propuesta que les hago en términos de conceptualizar lo que entiendo son dos características de la actuales que tienen incidencia específica sobre el ámbito de defensa. Estas dos cuestiones son la cuestión del estado de excepción y la crisis, que de alguna forma eh, nosotros lo hemos trabajado al principio, yo se las mencioné muy por arriba cuando comenzamos a ver a Carl Schmitt, eh, pero que hay varios autores que retoman esta idea en el último tiempo, y un autor particularmente con mucha fuerza que se llama Giorgio Agamben. Yo les he dado en la plataforma Descubrir los Contenidos Hoy, ustedes van a encontrar el texto de Agamben, que es la traducción al castellano que hizo se editó por Adriana Hidalgo Editores, acá en República Argentina, más el libro de Bauman Bordoni, que también yo les he dejado la versión en castellano y la versión en inglés para que quieran. Y les dejé, porque no todos estamos acostumbrados, o las primeras veces que nos introducimos a lectura más de corte filosófico, presentan cierta dificultad. Así que les he dejado un par de videos en plataforma, tanto sobre Bauman como sobre Agamben. Yo la verdad que eh, se los recomiendo vivamente ver los videos, porque la verdad que sobre todo Agamben explicando el estado de excepción, la verdad que está muy bien. Les decía, nosotros vamos a trabajar aquí la cuestión de excepción y crisis como dos características del sistema político contemporáneo que guardan estrecha relación con la defensa nacional. ¿Y por qué digo que guardan estrecha relación con la defensa nacional? Y acá vamos a estar un poco, eh, vamos a abrir a la polémica hoy, y la clase que viene. La idea es que esta unidad son disparadores para poder pensar desafíos contemporáneos. Decía yo, estado de excepción. Yo no sé si ustedes recuerdan cuando trabajamos el texto eh, en la primera unidad, los textos de Carl Schmitt. Y recuerdo que Ángel mencionó la teoría del partisano, que la había visto en la escuela de guerra, creo, Ángel, ¿no? Sí, sí. Exacto. Eh, en la teoría del partisano, y en otro texto de Schmitt, que es la teología política, hay una cuestión que es bastante interesante. En la teoría del partisano, Carl Schmitt habla, ¿sí? No sé si recordás esto, Ángel, de la noción de guerra civil mundial. Eh, Esta noción de guerra civil mundial, de enfrentamiento, eh, otro compañero que lo voy a admitir, esta noción de enfrentamiento que se encuentra en el texto de Carl Schmitt, eh, obedece a la necesidad por parte del autor de caracterizar un proceso que se da a partir de pensar el límite del Estado, ¿sí? El límite de la estatalidad, la constitución del ámbito del derecho, como un límite en el cual se encuentra el conflicto. Nosotros recordamos, ¿sí? Me retrotraigo nuevamente a la primera unidad, cuando pensábamos el conflicto, ¿sí? Lo pensábamos como aquella dimensión constitutiva de lo político, ¿sí? Entonces, como una dimensión constitutiva de aquello que es se encuentra íntimamente ligado a la cuestión de la defensa, a la cuestión de la violencia y la cuestión del desarrollo de la guerra y del instrumento militar. Hasta aquí me van siguiendo, digamos. Ahí vamos armando una cosmogonía de conceptos que se encuentran en un mismo plano, ¿sí? Y que ligan directamente Estado con guerra, política con defensa, en una forma de comprender, eh,
la defensa, la guerra, discúlpenme, como el mecanismo de autopreservación de las entidades estatales. ¿Qué sucede allí? Nos encontramos con un punto que es que Carl Schmitt trata en su trabajo, sobre todo en teología política, que lamentablemente no tenemos el tiempo de abordarlo acá en este curso, que tiene que ver con el límite de la constitución del Estado. ¿Cuál es el límite de la constitución del derecho? ¿Cuál es la situación límite, dice Carl Schmitt, para el derecho? La situación límite para el derecho, que está comprendida en el derecho mismo, es la situación del estado de excepción. ¿Qué se entiende por situación de estado de excepción? Por situación de estado de excepción se entiende aquella situación en la cual el derecho liberal, en los términos del derecho liberal, del principio de la teoría constitucional, se encuentra suspendido. Esto es muy importante entenderlo porque hay que comprender que todo el sistema de derecho positivo eh, de tradición, si uno la tradición del derecho positivo eh, europeo continental, que nosotros heredamos a través de la codificación napoleónica vía Vélez Sarsfield, o la tradición del derecho consuetudinario en el caso inglés, tiene, ¿sí?, en un espacio determinado, guarda un lugar, ¿sí?, que sea un lugar del no derecho dentro del derecho. Lo cual es paradójico, en principio, pero este aquí que este espacio del no derecho dentro del derecho está íntimamente ligado al ejercicio de la violencia y de la guerra. Nosotros ahí nos encontramos entonces en un límite, ¿sí? Es el umbral del derecho, en el cual se separan dos situaciones, ¿sí?, muy claras. Una es la situación de que se ajusta a derecho, ¿sí?, la situación en la cual la norma garantiza, ¿sí?, el ejercicio de las prerrogativas que otorgan las constituciones en el marco de las repúblicas contemporáneas. Y la otra situación, la situación de excepción, es una situación de anomia comprendida dentro del mismo derecho. Esta noción de estado de excepción es una noción que para Agamben funge de nexo entre la violencia y el derecho. Está en el límite de lo político, ¿sí? Esto es muy importante, lo político, como la cuestión de vida o muerte, amigo o enemigo, ejercicio de la violencia, con la situación de Estado de Derecho. Hasta aquí se comprende, porque digo, esta clase, la clase que viene, vamos a trabajar conceptos que son un poco densos teóricamente, así que yo les pido que abran el micrófono si en algún momento no comprenden y que me digan y retomamos, ¿sí? Porque vamos a ir concatenando las ideas y tal vez después uno un poco se pierde o como me han dicho, habrá debate esto. Así que cualquier cosa abren el micrófono. Hasta aquí vamos, ¿sí? Perfecto. Sí, sí, Buenísimo. perfecto. Bueno, yo les decía, la situación esta de violencia que se genera, ¿sí?, en el estado de excepción, está íntimamente ligada, dice Agamben, a una situación en la cual nosotros tenemos una incertidumbre que está asociada a la suspensión de ciertos derechos. Cuando yo les decía, les traía a colación Carl Schmitt y la primera unidad, ustedes recordarán que cuando trabajábamos Carl Schmitt, nosotros estábamos viendo que el Estado era soberano porque tenía capacidad de decidir, ¿sí?, y proyectaba su decisión en el terreno internacional cuando estaba en relación con otros estados. Esa situación en la cual el Estado interviene activamente en el ejercicio de su decisión, ¿sí?, en un momento excepcional en el cual impone su voluntad y crea derecho, ¿sí?, es un momento de imposición violenta. Todo momento de imposición violenta, ¿sí?, violencia entendida como el momento en el cual se decide sobre algo que no está decidido antes. Es como si nosotros cuatro estuviéramos en una reunión y en un momento determinado alguno de nosotros, ¿sí?, dijera que tal libro que está en la biblioteca, yo les digo que es naranja. Y ustedes me dirán, no, no, pero no es naranja. Entonces,
hay un momento de imposición de una decisión en la cual acordaremos que tal cosa es de esa manera, ¿sí? Porque lo dice Ariel, o porque lo dice Federico, porque lo dice Ángel, o porque lo digo yo. Ese momento en el cual todos nos ponemos de acuerdo en torno a la capacidad de nombrar o a la capacidad de definir una situación, ¿sí? Y se crea un derecho, ¿sí? Se crea una situación de derecho ex novo que no existía antes, porque hay una anomia. Es una situación en la cual el poder de decisión, el poder soberano que se ejerce, es un poder que instituye, ¿sí? No sé si ustedes habrán escuchado hablar del poder instituyente, ¿sí? Que está íntimamente ligado a la noción de crear una constitución. La constituyente, ¿sí? La Asamblea Constituyente crea una constitución. El momento de creación de la constitución es un momento contemplado dentro de la norma constitucional, pero que al mismo tiempo la norma contempla realizar un nuevo orden. ¿Se entiende? Y ese nuevo orden puede ser diferente al anterior. Allí hay una paradoja. Y la paradoja más efectiva se encuentra en la noción de estado de excepción. La noción de estado de excepción, que es una noción que está fuertemente trabajada en la jurisprudencia contemporánea, porque acá nosotros estamos viendo fenómenos que son contemporáneos y que nos interpelan, y después hoy vamos a ver estado de excepción y después lo vamos a ligar a situaciones presentes, así como trabajamos, permítanme la digresión, sobre nuevas formas del Estado en la periferia, y después trabajamos privatización de capacidades, estuvimos conversando sobre grupos militares privados y toda aquella cuestión. Hoy vamos a trabajar el estado de excepción y vamos a trabajar nuevos fenómenos contemporáneos. Decía, Agamben señala que en el siglo XX se dieron como algunas paradojas que son difíciles de explicar desde el punto de vista del derecho, y una de ellas dice es el decreto, un decreto que toma tempranamente, creo que es en el año 1938, no, antes, creo que en el año 1934, a ver si lo tengo por acá a mano, que es el de, bueno, después le digo bien la fecha, que es un decreto de la Alemania nazi por el cual, para proteger al pueblo y al Estado, se llama Decreto de Protección del Pueblo y el Estado, ¿sí? El gobierno nazi suspende las libertades personales de la Constitución. Ese decreto que se toma en un momento determinado, antes que empiece la Segunda Guerra Mundial, se extiende a lo largo del tiempo hasta que cae el régimen nazi. Lo que dice Agamben es que estas normas, ¿sí? Lo que crean son estados de excepción que en un momento determinado se prolongan en el tiempo. Y lo que dice el autor, que es muy interesante, es que a partir de la crisis del 2001 y con la caída de las Torres Gemelas en particular, nosotros estamos viviendo de manera continua en el estado del mundo contemporáneo, es un estado de excepción. Es una propuesta que hace el autor con el ámbito, con la idea de forzar un poco la comprensión de dónde estamos situados, pero que me parece a mí interesante desde el ámbito de la defensa por una serie de cuestiones que vamos a ir viendo en el día de hoy. Decía yo, el concepto de estado de excepción está íntimamente ligado, cuando uno lo piensa, a la noción de defensa. Si uno piensa estado de excepción, ¿sí? Desde la jurisprudencia de lengua castellana, ya sea española o de los países sudamericanos, rápidamente se encuentra con que estado de excepción se asocia a estado de sitio. Estado de sitio. En el caso de el derecho inglés, ¿sí? Ya sea en Gran Bretaña o en los Estados Unidos, el estado de excepción toma dos definiciones. Una es ley marcial, íntimamente asociada de vuelta a la cuestión militar, y la otra es poderes de emergencia, como prerrogativa del Poder Ejecutivo. Ahora vamos a ver algunos casos.
Y en el caso de la jurisprudencia francesa, se crea a partir del periodo napoleónico, esto también es doctrina italiana, se crea lo que se denomina un estado de sitio ficticio, ¿sí? Porque se dice el estado de sitio en el siglo XIX estaba asociado a un sitio militar. Entonces, lo que se dice es un estado de sitio político o un estado de sitio ficticio. Es decir, se suspenden los derechos por la fuerza, que es lo que sucede cuando se hace un sitio militar, pero lo que se hace es, se crea una figura política dentro del derecho que suspende los derechos en ese marco específico que está acotado en el tiempo y en el espacio. Una característica muy importante del estado de sitio comprendido en el siglo XIX es que tiene que tener un principio y un fin y un territorio determinado en el cual se aplica. Hasta aquí seguimos, ¿no? Esta cuestión del estado de sitio ficticio, ¿sí? Ustedes la verán, ya entren en el texto. El texto que yo les dejé en la plataforma tiene una pequeña introducción que vale la pena leerla si tienen el tiempo, que es una entrevista que le hacen, es un diálogo con Agamben, en el cual él presenta el trabajo y después tienen el texto en sí sobre estado de sitio. La noción del estado de sitio, ¿sí? Como una cuestión ficticia, van a ver que lo desarrolla. Yo me detengo en una parte, hay un pequeño pasaje en francés que vale la pena ser traducido, página 29 y 30 del texto, en el cual lo que dice es la idea inicial del estado de sitio político, ¿sí? Del estado de sitio ficticio se denomina inicialmente, dice, en el caso de revuelta a mano armada o de episodios violentos que amenacen la seguridad del Estado, la ley puede suspender en aquellos lugares y por un tiempo que ella determine la Constitución. Es decir, una ley suspende la Constitución. La suspensión puede ser provisoriamente declarada en los mismos casos por una disposición del gobierno, es decir, acá ya vemos los emergency powers, la idea esta de que el Poder Ejecutivo puede suspender la Constitución. El cuerpo legislativo, estando en receso, toda vez que este cuerpo legislativo sea convocado en un tiempo muy corto, ¿sí? Por el mismo artículo de la disposición que suspende la Constitución. Es lo que pasó acá en 1955 con la derogación de la Constitución del 48. Exactamente. La idea que acá subyace, Ángel, y te agradezco la intervención, la idea que subyace detrás de esta noción de estado de sitio, de estado de excepción que comienza a indagar Agamben, es que toda vez que se aplica, ¿sí? Se apela a una noción superior que supuestamente está siendo protegida y en el apelar a esa razón superior, que es en este caso la seguridad del Estado, en el texto que acabamos de ver, ya en el siglo XX vamos a ver que intervienen otras cosas, como nosotros, digo, esto es el caso que señaló Ángel, en los considerandos de la suspensión de la Constitución del 49 y el golpe de Estado que se realiza en 1955, había consideraciones de corte ideológico respecto de la cultura nacional, del ser nacional. Digo, hay una serie de elementos que comienzan a intervenir que son propios del siglo XX. En todos los casos, ¿sí? Y esto ahí viene como anillo al dedo lo que recién decía Ángel, la idea es que se suspende la Constitución, pero la paradoja que señala el autor, y que es muy importante que ustedes retengan esto porque es como un punto central, es que el propio Estado de Derecho contempla esta situación. ¿Se entiende? La Constitución dice que puede ser suspendida para garantizar que la Constitución siga rigiendo. ¿Qué sucede? Lo que dice Agamben es que a partir del 2001, a partir de la década del 90 y de manera progresiva, la noción de estado de excepción comienza
a perder a perderse en términos de ser limitada en el tiempo y en el espacio. Esto es muy importante comprenderlo porque de lo que se está hablando acá es que el estado de excepción comienza a extenderse y deja de ser una situación acotada a un espacio determinado por un tiempo dado por la autoridad que suspende el imperio de la ley para ser una noción difusa, ¿sí? Que comienza a permitirle al Poder Ejecutivo el ejercicio de prerrogativas que de otra forma no podría tener, y que son aquellas prerrogativas que están asociadas a su poder constituyente, es decir, al ejercicio de la noción del Estado como yo soy el Estado y digo qué es el Estado. ¿Se entiende? Allí el autor lo que dice es que comienza a ver en el estado de excepción una línea muy fina que hace que se transite entre democracia y absolutismo, o podríamos decir entre democracia y dictadura. Por eso digo que la noción del autor no tiene el ánimo de generar el debate en torno a una situación contemporánea en la cual comienza a haber fenómenos que vamos a ir viendo, están íntimamente ligados a la cuestión de la defensa y a la cuestión de los nuevos desafíos que van surgiendo por la transformación del fenómeno de guerra. Algo de esto lo planteaba Fayt con el libro El político armado del año 1966, donde No lo hablaba de la conozco. organización de un partido político este, formado por las Fuerzas Armadas, que eran las que tomaban el poder. Sí, en el caso de entiendo, no conozco el libro, te agradezco Ángel la referencia, no conozco el libro, pero en el caso de Agamben, la idea justamente es que el ejercicio de estas prerrogativas eh, del estado de excepción que permite la noción de emergency powers, ¿sí? Que después lo vamos a relacionar en la clase que viene, vamos a comenzar a trabajar también la noción de crisis, que está también íntimamente ligado a esto. Nosotros lo que vemos acá es que no está limitado al ejercicio del poder por parte de, digamos, como sucedió en América Latina, que las Fuerzas Armadas en los diferentes países de América Latina fueron un actor político relevante durante todo el siglo XX, sino que lo que dice Agamben es que ya comienza a haber un ejercicio del poder político, independientemente de que sean militares o civiles, y los que están al frente de la situación. La noción de estado de excepción en la contemporánea lo que hace es una suspensión de ciertas libertades individuales en el marco de cambios, ¿sí? Y a mí me parece muy interesante la noción de umbral que trabaja el autor, y para quienes de ustedes estén más familiarizados con eh, los escritos que han debatido las nociones de generaciones de la guerra, ¿sí? En el último tiempo, ¿sí? Esta noción de umbral que se trabaja en en los conflictos híbridos, con la noción de zona gris, ¿sí? ¿Sí? En el cual se entiende que existe una situación eh, que amenaza la seguridad del Estado, primer punto sobre el cual aparece la noción de estado de excepción, pero que al mismo tiempo no puede ser catalogada en los términos clásicos como una guerra, ¿sí? Porque permanece en un umbral del ejercicio de la violencia física, ¿sí? Que no puede terminar de ser determinada. Aquí empieza a haber como ciertos elementos que yo traigo a colación, ¿sí? Más como incertidumbre que como certeza, para pensar transformaciones que se dan en el mundo contemporáneo. El autor trae, así como yo les mencioné antes, el decreto, el decreto de Hitler, es muy interesante ver, dice, una cuestión del Acta Patriótica que se establece el 13 de noviembre del 2001 en los Estados Unidos,
luego del atentado de las Torres Gemelas. Y que el autor dice es un poco el puntapié inicial de la cuestión contemporánea para pensar la excepcionalidad. Aquí nos encontramos, dice, con una orden militar emanada del presidente de los Estados Unidos que autoriza la detención sin plazo por parte de comisiones militares diferentes a los tribunales, son comisiones ad hoc que detienen, ¿sí?, a no ciudadanos, no, la definición es de no ciudadanos, ¿sí?, sospechados de estar implicados en actividades terroristas. El conjunto de definiciones que se encuentra en esta orden militar, el autor lo que dice es, hay que prestar atención, porque en la forma de estar enunciado, lo que hace es ampliar un estado de excepción y un estado de alegalidad, ¿no? No de ilegalidad, de alegalidad, para aquellos que son detenidos por estas comisiones militares, a los cuales no se les contempla derechos, son no ciudadanos, ¿sí? Y al mismo tiempo se crean ad hoc comisiones militares que no están pensadas en términos de detener personas, ¿no? Es un poco después este conjunto de dispositivos creados en los Estados Unidos, en lo que ellos denominaron la lucha contra el terrorismo, la guerra contra el terrorismo, ¿sí?, y las críticas que eso llevó, por ejemplo, a la cárcel de Guantánamo o a las violaciones a los derechos humanos en las cárceles de Irak. Yo no recuerdo el caso que había sido muy famoso, si ustedes lo recuerdan y abren el micrófono. La cárcel de Abu Ghraib. Exactamente, gracias Emiliano. En esos casos, lo que está sucediendo, dice el autor, es que la persona detenida, ¿sí?, en un punto determinado deja de ser persona por la norma, ¿no? ¿Se entiende? Digo, o sea, en términos jurídicos, la definición de aquel que está detenido es como un no ciudadano, ¿sí? La otra palabra que utiliza la norma, en lugar de decir extranjero, lo define como alien, ¿no? Alien en términos de... No define un no nacional, porque yo podría decir no ciudadano y podría decir no nacional, pero es un no ciudadano y al mismo tiempo es un alien. En términos del extranjero, ya completamente extranjero. Más asociado, para quienes han leído filosofía clásica, a la noción del meteco de la filosofía clásica, ¿no? Como aquel que no pertenece a la civilización, que está por fuera de la polis, ¿sí? El bárbaro, que está desprovisto de la condición, ¿sí?, propia de humanidad. Este conjunto de elementos, lo que dice el autor, vienen a refrendar una situación contemporánea en la cual la excepcionalidad, ¿sí?, comienza a desarrollarse de manera cada vez más importante a partir de la década del 90 y en particular de la primera década del siglo XXI. Esta noción de excepcionalidad, y yo tengo que hacer acá, permítanme, hago un pequeño paréntesis, vuelvo, me retrotraigo al derecho constitucional, porque esto ha sido tema de debate en otros años. Difiere fundamentalmente de lo que nosotros entendemos como estado de sitio en el marco del derecho constitucional clásico. Lo que acá está marcando Agamben en su trabajo, que ustedes van a leer, ¿sí?, es la forma en la cual el derecho contempla la suspensión del derecho mismo. Por supuesto que el modo en el cual intervienen las Fuerzas Armadas contemporáneamente en el caso de algún tipo de conmoción interna, ¿sí?, como decía, yo recién leía aquel pasaje del siglo XIX que hablaba de una situación que amenaza la seguridad del Estado, ¿sí?, está comprendido en el derecho constitucional contemporáneo a través del estado de sitio, hasta el toque de queda. Hay una serie de reglamentaciones que son las que establecen el ejercicio, digamos,
en las funciones subsidiarias del instrumento militar en apoyo a la seguridad interna, ¿no? Que está marcado en el marco del plexo normativo de defensa, seguridad interior y inteligencia. Nosotros vemos en la Ley de Seguridad Interior aquellas tareas que realizan las Fuerzas Armadas en apoyo a la seguridad interior, en caso de conmoción. Eso, sí está claro, es un tipo de comprensión, digamos, del estado de sitio a partir de la norma. Lo que estamos trabajando en el texto es justamente esta noción de umbral, ¿sí? Que es una noción que sirve mucho hoy para poder comprender cierta temática de la defensa que está en el límite, y es un límite borroso, entre derecho y política. Un límite borroso entre derecho y política en el cual se da la particularidad, ¿sí? Que está íntimamente ligado al ejercicio de la violencia. De vuelta, ¿por qué esto? Y acá vuelvo a los autores de la primera unidad. Porque en el fondo la comprensión, y justamente no es casual que Agamben desarrolle su trabajo en un debate intelectual con Carl Schmitt. Y lo que está aquí subyacente nuevamente, y por eso también lo tratamos en el marco del curso, es que la teoría, ¿sí? En el cual yo digo, ese umbral que separa lo político del derecho, es un umbral que justamente establece, digamos, la diferencia entre el ejercicio de la violencia y la no violencia. Ejercicio de la violencia que cuando uno lo piensa en términos estatales, ¿sí? Se encuentra ligado, y uno lo piensa en términos de la seguridad del Estado, se encuentra íntimamente ligado a la idea del ejercicio de la violencia total por parte del Estado a través del empeño del instrumento militar, que tiene que suprimir aquello que le amenaza su seguridad. Esta idea de excepción, ¿sí? Está asociada en el imaginario político, ¿sí? A tres situaciones en el marco interno, ¿no? Estoy hablando. Tres situaciones, ¿sí? Que también, de vuelta, yo insisto sobre la noción de umbral, que es una noción, permítanme, súper importante para comprender los desafíos actuales que presentan estas características de los conflictos contemporáneos, ¿sí? Que también están asociadas a la situación que nosotros estamos describiendo. Este umbral, ¿sí? Esta noción de excepción, en esa noción de excepción se encuentran tres elementos. Podemos citar tres elementos, ¿sí? que el autor identifica como fenómenos políticos que abren el estado de excepción. Uno de ellos es la insurrección, ¿sí? La noción de la actividad insurreccional, porque viene a subvertir el orden. Entonces, la norma del derecho positivo contempla la excepción para poder restablecer el orden. La otra es la cuestión de la resistencia, que podríamos decirlo como antítesis de la insurrección, que también genera una situación excepcional en la cual hay ejercicio de violencia. Y la tercera situación que señala el autor es la situación de guerra civil. Estos tres elementos, ¿sí? Que yo acabo de mencionar, insurrección, resistencia o guerra civil, son elementos que de una u otra manera suponen no solamente el ejercicio de la violencia física para imponer una posición política determinada, pero al mismo tiempo, ¿sí? Suponen otro tipo de intervención social en el ejercicio de la violencia que no solamente incumbe al instrumento militar, pero supone una subversión del orden en el cual intervienen otros actores sociales. De vuelta, este espacio bastante, no sé cuál es la sensación de ustedes, pero digamos, toda la literatura lo que dice es que aquí estamos transitando en una zona un tanto compleja de definir, en el cual no es fácil decir quiénes son los actores que están interviniendo. No es fácil definir ese umbral que separa la situación de guerra en los términos clásicos, que podríamos decir, bueno, aquí rige
el plexo normativo del derecho internacional humanitario, la Convención de Ginebra, identifico quiénes son los que están interviniendo, hay un conflicto interestatal clásico. No, lo que dice el autor es, aquí se dan situaciones de violencia que lo que hacen es, apelan, ¿sí? Generan un orden y una situación en la cual la excepcionalidad es la forma de restablecer el orden existente o de generar uno nuevo. Porque aquí el punto es que la excepcionalidad puede tanto restituir el orden como subvertir el orden. Y la subversión del orden no significa una revolución, significa cambiar el statu quo. Este también es otro punto importante sobre el cual yo quiero llamarles la atención para no confundir los términos que se utilizan en el texto. Porque ese estado excepcional que crea institucionalidad puede crear cualquier tipo de institucionalidad. Una vez que se abre el estado de excepción, el resultado de ese estado de excepción está dado por el conflicto. ¿Se entiende? No está dado a priori por la posición política de los actores. No es que yo digo, bueno, interviene el actor A, interviene el actor B, el resultado de un estado de excepción en el cual hay un enfrentamiento entre el actor A y el actor B va a ser que el resultado sea la imposición de la voluntad del actor B. No, eso no está cerrado, pues justamente interviene otro montón de elementos. Lo que dice el autor es que esa excepcionalidad, ¿sí?, es la respuesta estatal ante una situación de conflicto que se puede dar de estas tres: insurrección, resistencia, guerra civil, por ejemplo, como tres elementos que yo estaba marcando, en el cual al mismo tiempo en el Estado contemporáneo yo llamo la atención sobre el punto en el cual el umbral en el cual se establecen los conflictos de tipo bélico, que son comprendidos como, llamémoslo, guerra híbrida, llamémoslo, conflictos de zona gris, llamémoslo, me tocó comentar un artículo hace muy poco, amenazas no cinéticas, como es la terminología que está utilizando en el último tiempo el ejército de los Estados Unidos, un conjunto de fenómenos que lo que hacen es situar, ¿sí?, la escena política contemporánea en una condición de excepcionalidad que nosotros vamos a complementar, digo, y me adelanto ahora un poquitito a la clase que viene, con la noción de crisis como una noción que viene a cerrar un círculo, ¿sí?, que complejiza muchísimo, a mi entender, que es una posición personal, en todo caso, la que transmito y quiero debatir un poco con ustedes acá en el curso, complejiza muchísimo, digo yo, la forma de comprender el uso del instrumento militar, ¿sí?, y la forma en la cual este instrumento militar se piensa a la luz de los fenómenos políticos contemporáneos, porque todo lo que hemos visto, tanto en la unidad número 1, en la unidad número 2 y estamos viendo en la unidad número 3, conlleva a pensar que el diseño o la cuestión de la utilización de la violencia por parte del Estado es eminentemente una cuestión política. Subyace a la defensa nacional los principios políticos, ¿sí? Esto no significa la politización de la defensa, significa que la defensa existe porque existe la política. Y la política existe porque es intrínseco el conflicto a la política, o en todo caso esa es la propuesta, ¿sí?, que hago aquí en el curso. La noción esta entonces de estado de excepción abre la puerta a la incertidumbre. Y acá ya voy a tomar los últimos 15 minutos para ir adentrándome en la segunda parte de la unidad. Hacemos la presentación general, la semana que viene ya con ustedes con las lecturas vamos a ir profundizando. Y es que a partir de la década del 90 y de manera cada vez más marcada, la realidad política y la realidad económica ha sido atravesada por fenómenos de crisis. Nosotros podríamos identificar una primera crisis muy importante, y con esa crisis abre el libro Bauman
y Bodoni, que son los autores que yo les propongo leer, que es la crisis económica del 2008. La crisis también es una figura política de suma importancia para comprender, para mí, la defensa nacional, y guarda relación con la noción de estado de excepción, porque en situación de crisis, ¿sí?, es lo que en el plexo normativo norteamericano se denominan los emergency powers, ¿no? Los poderes de emergencia del presidente de los Estados Unidos. Muy importante. Yo les puse en la presentación de la unidad número 3, me permito leerles un pequeño parrafito de Roosevelt, de un discurso del presidente norteamericano durante la crisis de la década del 30. Roosevelt dice: estoy preparado bajo mi deber constitucional para recomendar aquellas medidas que requiera una nación golpeada en medio de un mundo golpeado. Estas medidas u otras que el Congreso el Congreso, gracias a su experiencia y sabiduría, gracias a su experiencia y sabiduría, buscaré adoptarlas rápidamente dentro de mi autoridad constitucional. Primer párrafo. Es decir, el presidente dice que él, por deber constitucional, recomendará las medidas para una nación golpeada, crisis de la década del 30, un mundo golpeado, crisis del capitalismo. Dice que el Congreso se las dará por su experiencia y sabiduría. Principio de división de poderes, ¿sí? Y apela, ¿sí?, a la división de poderes y a que el Congreso sancione las leyes. Pero dice en el segundo párrafo: en el caso de que el Congreso falle en tomar alguno de esos dos caminos, y en vistas de que la emergencia nacional es crítica, no evadiré el claro mandato de mi deber de enfrentar la situación. Pediré al Congreso, por aquel único instrumento que queda para enfrentar la crisis, un amplio poder ejecutivo para llevar adelante una guerra contra la emergencia, un poder tan grande como el que me sería conferido si fuésemos invadidos por un poder extranjero, perdón. El párrafo, la verdad que no sé qué les parecerá a ustedes, me parece interesante para pensar lo que estamos acá tratando. Primero, por donde está enunciado, ¿sí? En segundo lugar, porque hay una serie de referencias aquí que están a caballo entre los dos conceptos de la unidad número 3. La excepcionalidad de la situación, el autor asocia que él está frente a una situación excepcional, que es una crisis, ¿sí?, una crisis de emergencia, ¿sí?, para la cual él tiene los poderes necesarios, o le pide al Congreso, ¿sí?, que le dé poderes amplios para llevar adelante una guerra contra la emergencia. Concepto que a mí me parece fundamental, porque de vuelta, lo que señalan los autores, y creo que esto acá, en términos de principios rectores de la defensa nacional, nosotros estamos entendiendo aquí que comienza a haber vínculos entre la forma de comprender la situación de emergencia, que es una situación también que nosotros podríamos señalar cuando en el caso de que haya una guerra, un conflicto bélico armado en los términos clásicos que estamos acostumbrados, o que están reflejados, para decirlo de otro modo, que están reflejados en los instrumentos legales internacionales que regulan los conflictos bélicos, ¿sí? Aparece la noción de emergencia, la noción de crisis, que permite la movilización de todos los recursos nacionales. Cuando la crisis es social, ¿sí?, comienza a abrirse un estado de excepción, ¿sí?, y la noción que comienza a surgir claramente de corte schmittiano, en el sentido de que es el poder ejecutivo el que decide, ¿sí?, es la capacidad que otorgan los instrumentos constitucionales para que haya un poder discrecional que está contemplado para poder dar respuesta a la situación de emergencia. Esto
un poco, bueno, y voy a cortar acá, ya llevo 50 minutos hablando, pero la idea es presentar, ¿sí? Trabajamos hoy sobre la cuestión de la excepcionalidad. Lo que les di fue una muy breve introducción. Los invito a leer sobre todo la primera parte de estado de excepción del libro. El libro se lee muy fácil. Y sobre todo para, digamos, si ustedes encuentran la lectura difícil, porque es una lectura más de corte de filosofía política, están los videos que yo les dejé en la plataforma donde el autor los expone oralmente los conceptos. Pero la idea es comenzar a pensar, ¿sí? Estos dos conceptos, excepción y crisis, que están muy ligados a la cuestión de la defensa en el mundo contemporáneo. ¿Desde qué lugar entiendo yo que están ligados? Y eso es lo que yo les invito a pensar, en esta noción de umbral, ¿sí? Que encontramos en los conflictos que ya son no de cuarta generación, sí, de cuarta generación, los conflictos híbridos, los conflictos de zona gris, ¿sí? Los conflictos que se dan, perdón, en la denominada zona gris, y que allí hay algo de la suspensión del Estado de Derecho que claramente, ¿sí? Nos pone ante paradojas para poder pensar la forma en la cual se diseña o se piensa la defensa nacional, o se piensa el uso del instrumento militar, o se piensa el ejercicio del poder político. Bueno, hasta aquí un poco la presentación. No sé si tienen comentarios, se abran los micrófonos, la idea es conversar sobre el tema, debatir o lo que sea. Hay una teoría que es de principio de los 90, la elabora un dramaturgo, Hans Magnus Enzensberger, que es la teoría del golpe blando. Él era un dramaturgo. Este, escribe un libro que era Los diálogos de la discordia, y en ese libro le empezaba explicando que antecedía a la guerra entre los estados la guerra civil, y que entonces la guerra civil ya estaba instituida dentro de las sociedades. Y hace después todo un análisis de cómo se determina derrocando un gobierno a través de un golpe blando. En Eh, el caso de nuestro país, Ujú. si nos vamos a fines de los 50, principios de los 60, tenemos un librito que escribió un abogado que se llamaba A disposición del Poder Ejecutivo Nacional, donde él relataba su situación, que por cuestiones políticas fue detenido por la Policía Federal a disposición del Poder Ejecutivo, y lo tuvieron paseando durante un año de comisaría en comisaría porque se le atribuía al presidente de la Nación facultades para poder detener, y que la policía era el brazo directo del presidente de la Nación, así que la Policía Federal pudo hacer eso durante un año sin tocar un solo juez. Está bueno, Ángel, lo que traes, porque justamente esa noción de estar a disposición del Poder Ejecutivo, como imagen jurídica, es la noción del estado de excepción. Lo que señalan los autores, yo te traigo a colación otra lectura que también me parece importante, interesante, no sé si es tan importante. Y es que varios sobre esta, autores. ¿Cómo? Perdón, dijiste Ángel, se entrecortó. Capaz se cortó el audio. Para quienes no conozcan, hay un autor que residió acá en Argentina que se llama Messner, no sé si ustedes lo conocen, ¿sí? Messner es un autor, no me acuerdo si era alemán, algo de Ángel. Eh, Se había cortado Ángel justo cuando estabas Sí, hablando. ahí pude retomar. No, manifestaba que hubo fallos de la Corte Suprema de Justicia de fines del siglo XIX en Estados Unidos, que decía que quien pudiera ejercer el gobierno debía hacerlo, debido a que no podía existir un Estado sin gobierno. Entonces el presidente de la nación podía tener las facultades suficientes para
ejercer los tres poderes en un estado de excepción. Exactamente. Y lo que dice el autor, yo decía recién 3 puntos, ¿no? Yo dije como 3 situaciones típicas, ¿sí? No lo tomemos como 3 situaciones que suceden, sino como 3 situaciones típicas que Agamben dice disparan un estado de excepción. Las clásicas serían la insurrección, la resistencia y la guerra civil. A partir de la década del 60, esto está en la teoría del partisano, la teoría del partisano de Schmitt, habla de la cuestión de la guerra civil, ¿sí? En el mismo periodo surge también en los textos de Hannah Arendt, esto ahí lo trae Agamben a colación en su texto, lo van a ver, y yo traigo otro autor que escribió acá en Argentina, que no recuerdo si era alemán o ruso, que creo que era ruso y participó del Ejército Blanco contra el Ejército Rojo y después se aloja acá en Argentina, que es Messner, Messner, que hace toda la teoría de lo que él denomina una guerra civil mundial, ¿no? Un poco pensando ya en modelos de conflicto, no de insurrección, digo, es como una lectura muy primigenia, pero que varios autores lo han traído a colación en el último tiempo cuando se trabaja esto que digo, que presenta cierta dificultad, que es el poder conceptualizar la noción de conflicto híbrido, de guerra híbrida, en el cual intervienen una serie de elementos que descolocan, ¿no? En cierto punto, porque las dimensiones sobre las cuales se va desarrollando el conflicto y se desarrollan las acciones por parte de los estados, ya no es el clásico teatro de operaciones en el cual se disponen los instrumentos militares y pelean entre ellos, sino que las dimensiones comienzan a ser otras, comienza a ser la jurídica, comienza a ser la económica, la financiera, la de comunicación, ¿sí? O incluso las capacidades estatales de gobierno. Estas nociones, ¿sí? Vuelven también a estar presentes cuando nosotros pensamos la cuestión de la excepcionalidad, porque justamente lo que dice el autor, y eso me parece interesante y potente de la propuesta, más allá de, digamos, de que puede presentar cierta dificultad en la lectura, es que a partir del 2001 y esta cuestión de la guerra contra el terrorismo, como una cuestión un poco así, un poco clara, ¿sí? Un umbral en el cual no se sabe muy bien dónde se está trabajando, pero en el cual el Estado necesita de poderes excepcionales para hacer frente a una situación que es excepcional. Y en lo excepcional, ¿qué tiene que ver? Tiene que ver con que no está contemplado en la norma. ¿Sí? Todo aquello que no está contemplado en la norma se deviene excepcional y deviene emergencia. Y allí nosotros, y les dejo ahí un último elemento para no extender mucho la conversación de hoy, es que todos los cambios que señalan los autores respecto de los conflictos contemporáneos, en uno u en otro caso, están señalando sistemáticamente que los fenómenos a los cuales nosotros nos estamos enfrentando tienen una dimensión no comprendida en la planificación clásica de los conflictos. ¿Sí? Esa dimensión que no está comprendida es una dimensión en la cual nosotros nos enfrentamos a vacíos legales. Y la noción del vacío legal, ¿sí? Es la que abre la puerta a la excepcionalidad. Entonces, allí, y con estas inquietudes vamos cerrando el encuentro de hoy, allí hay una serie de elementos que yo los invito a pensar en términos de esto, ¿no? Digo, o sea, cuando nosotros pensamos, pues no estamos pensando en la defensa nacional en Argentina únicamente, ¿sí? Quiero aquí que vamos abstrayéndonos un poco y vamos pensando cuáles son estos desafíos de la defensa, qué son estas cuestiones a las cuales nos enfrentamos actualmente y que entiendo yo, y varios análisis dicen lo mismo, digo, no porque lo diga yo, quién es Gonzalo Cáceres en todo caso dirán, pero digo, varios análisis dicen, ¿sí? Que es un terreno que se está transitando a nivel internacional y abre la puerta a nuevos fenómenos.
a nuevas formas de comprender. Un poco lo que conversábamos la vez pasada, ¿no? Digo, si de golpe nos encontramos con ejércitos mercenarios. ¿Qué pasó? ¿Se acabó el mundo de Westfalia, la forma de comprender el Estado clásico? ¿Sí? ¿Volvemos a situaciones medievales? Evidentemente no, el medioevo ya pasó y pasó hace más de 500 años. Estamos en una situación diferente y esa situación diferente merece, en todo caso, la posibilidad de que indaguemos sobre qué fenómenos estamos presenciando actualmente. Así que bueno, esas son un poco las ideas de esta tercera unidad. Eh, Lean los textos, yo dejé, insisto, sobre los textos y los videos, tómense el trabajo de ver los videos, los autores ahí explican más los contenidos y les pueden dar más claves de lectura para entender estos dos fenómenos, que la semana que viene vamos a trabajar bien sobre crisis, voy a volver sobre excepcionalidad, vamos a trabajar sobre crisis, para poder entender hoy algunas cuestiones que reconfiguran el mapa del ejercicio de la violencia como modo de regulación del conflicto. Así que bueno, dejo abierto eh, si tienen preguntas o dudas. Bueno, si no hay preguntas o dudas, los invito a leer los textos. Con esta tercera unidad nosotros vamos a terminar la propuesta de la materia. Vamos a tener esta clase, la clase que viene, después una última clase en la cual vamos a repasar el conjunto de las tres unidades y voy a darles los lineamientos del trabajo final. Así que si aprovechen, si tienen dudas, el foro, lean. Hay textos clásicos. Quienes quieran una visión más anclada en la realidad o más anclada en el ejercicio contemporáneo del poder, del poder militar, les puse una tesis del derecho sobre el estado de excepción en Colombia, ¿sí? Muy interesante, que los invito a leer, así que bueno, nada, los dejo con el material y nos estamos comunicando por la plataforma. Bueno, bueno, muchas gracias por estar hoy y después grabo el video, subo la grabación ahí a YouTube y la dejo colgada.